En el libro El descubrimiento de la infancia, modelos de crianza y categoría sociopolítica moderna de María Victoria Alzate Piedrahita hace un argumento sobre si bien la obra del historiador francés Philippe Adiet marcó el momento del descubrimiento historiográfico de la infancia, la obra del historiador norteamericano Lloyd de Maus recorre y fundamenta científicamente tal historia desde un enfoque psicogénico de los modelos de crianza y de las relaciones paterno-filiales. Se puede considerar que entre las obras existentes sobre la infancia en otras épocas, la mejor conocida es quizás la de Ariès. Sin embargo, este no ha dejado de recibir una serie de críticas. Así, de Maus considera que el historiador francés deja no solo en el limbo el arte de la antigüedad, sino que hace caso omiso de abundantes pruebas de que los artistas medievales sabían ciertamente pintar niños con realismo. Para el historiador norteamericano, el argumento etimológico que emplea Ariès para demostrar el desconocimiento del concepto de infancia en cuanto tal es igualmente insostenible. En su opinión, la idea de la invención de la infancia es tan confusa que resulta extraño que la hayan recogido últimamente tantos historiadores. Ariès también dice que la familia moderna limita la libertad del niño y aumenta la severidad de los castigos. Está en contradicción con todos los datos, concluye de Maus. En definitiva, según este autor, los padres y adultos del pasado no carecían de amor a los hijos, pero les faltaba la madurez emocional necesaria para ver al hijo como persona. Frente al niño, el adulto puede adoptar diversas formas de reacción. Puede usarlo para satisfacer su inconsciente, reacción de proyección, para verlo como sustituto de un personaje que él echa de menos, reacción de reversión, y puede sintonizar con las necesidades del niño, reacción de regresión por empatía. Esta última ha alcanzado recientemente gran forma y solo en determinados segmentos de la población. Está claro que la variación de los modelos de crianza no es igual en todos los países y en todos los medios sociales. La periodización que elabora el historiador norteamericano debe considerarse como una indicación de los tipos de relaciones paterno-filiales que se daban en el sector psicogenéticamente más avanzados de la población de los países más adelantados y las fechas dadas en las primeras que se hallaron en las fuentes correspondientes. La serie de 6 tipos representa una secuencia continua de aproximación entre padres e hijos a medida de que pasaba generación tras generación. Los padres superaban lentamente sus ansiedades y comenzaban a desarrollar la capacidad de conocer y satisfacer las necesidades de sus hijos. Dicha clase se hizo de las distintas maneras. Se da una generación donde se da el infanticidio en la época antigua hasta el siglo IV. Después una generación que opta por el abandono de los niños en el siglo IV hasta el siglo XIII. Después se da en los padres una generación de ambivalencia en el siglo XIV hasta el siglo XVII. Después una generación de padres que utilizan la intrusión en el siglo XVIII, los castigos. Y luego se producen unos padres que optan por la socialización en el siglo XIX y mediados del siglo XX, y luego unos padres que tienen una tendencia de ayudar a sus hijos en la formación a mediados del siglo XX. Por otra parte, la historia concebida como disciplina conformada por diversos campos discursivos y de estudio de relaciones de poder posibilita una aproximación a la génesis de la moderna percepción social sobre la infancia. En este contexto genealógico se plantean 2 aproximaciones fundamentales al mundo de los niños, a saber, una es la obra de humanistas y moralistas que se configuran a partir del siglo XVI, y otra cuyo agente social más reconocido fue Rousseau, que data por tanto en el siglo XVIII. Rousseau en el Emilio se inscribe en esta perspectiva de disciplina interior, de interiorización de las normas, y su aparición no habría sido posible sin la existencia previa de teorías educativas de los humanistas y moralistas, y muy especialmente sin las prácticas educativas que se aplicaron y se afinaron progresivamente en los colegios de jesuitas que condujeron a la institución de la infancia como clase de edad específica. Rousseau publica en 1762 no solo el Emilio, sino también el Contrato Social. Ambas obras constituyen las 2 caras de una misma moneda. El nuevo orden social del contrato exige un nuevo tipo de súbdito, el ciudadano, producto en gran parte de una nueva educación. Desde Rousseau se ha modificado la percepción de la infancia. Esta nueva redefinición marcará muy de cerca nuevas actuales percepciones de
los niños. De hecho, la visión de Rousseau del niño constituirá la base de la que se asientan numerosas teorías y prácticas, tanto psicológicas como pedagógicas. Rousseau escribe por primera vez de forma explícita que el niño no es un hombre pequeño, que la infancia tiene sus formas de ver, de pensar, de sentir, y que nada es más insensato que querer sustituirlas por la de los adultos. Elabora en consecuencia un programa educativo que abarca desde el nacimiento hasta el matrimonio de Emilio, programa que ha de desarrollarse lejos de nocivas influencias de la sociedad, en plena naturaleza y siguiendo sus leyes. La educación de Emilio comienza pues desde sus primeros días y se organiza en diferentes sucesivos estadios, ya que el espíritu está en continua transformación de la siguiente manera. Edad de la naturaleza, el niño de pecho, de 0 a 2 años. La edad de la naturaleza, el niño, de 2 a 12 años. La edad de la fuerza, de 12 a 15 años. La edad de la razón y de las pasiones, de 15 a 20 años. La edad de la cordura y del matrimonio, de 20 a 25 años. Ahora bien, Mariano Narodowski, en su obra Infancia y Poder, la conformación de la pedagogía moderna, postula que la niñez es el punto de partida y punto de llegada de la pedagogía. Por un lado, esta proclama que el concepto de la infancia moderna le pertenece y por otro, abstrae las características históricas de la niñez humanas. También contribuye a la construcción de la infancia, la cual la considera como naturalmente natural, al contrario de la tradicional, donde el niño es considerado un adulto pequeño. La pedagogía se enfoca en los niños ya que ellos son el futuro, y actuarán de acuerdo a la educación que recibieran en los años anteriores, es decir, lo que va a ser de adulto depende de lo que va a recibir en la infancia. En cuanto a los modelos educativos que han existido en Colombia, recordamos 3 modelos educativos. La primera es el modelo educativo lancasteriano. En la época de la colonia, en 1822, nace este modelo educativo en Inglaterra y Estados Unidos y se trae a Colombia. Ante la falta de espacios para estudiar y de pocos profesores para tantos niños, este modelo empleaba monitores que ofrecían sus conocimientos a sus compañeros, monitores generales de enseñanza y monitores de disciplina. Los estudiantes debían entonces autoformarse. En este modelo el profesor es un monitor, un vigilante que transmitía sus conocimientos a una masa de estudiantes. El profesor era el que sabía y tenía la razón. Su método era cerrado, mecánico. La actitud del estudiante era de hacer orden con quietud. Se le enseñaba a través de manuales y de pizarras. La disciplina se lograba por medio de castigos como colocar orejas de burro o colocar carteles en el pecho de los alumnos que decía, por ejemplo, cochino. El castigo era un medio de subordinación. Se temía a la vergüenza pública. En este modelo educativo no se producía entonces una situación de superación. Se aprendía era por miedo y se propiciaba siempre era una subordinación. Luego aparece el modelo de educación simultánea, conocido también como método jesuítico. Se da a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, propiciada por las órdenes religiosas, en especial los jesuitas. Se busca mejorar el modelo anterior tradicional lancasteriano. Se tiene más profesores para menos estudiantes, buscando así la personalización. En el estudiante se imprime la idea de ser un héroe, que tenga espíritu y orgullo por sus logros. El docente pasa a ser un padre, un apóstol que corrige. La metodología es mecánica abierta. La disciplina la hacen los niños con quietud, pero con alegría. Se manejaban manuales y se manejaba una jerarquía. Se trabajaba por el mérito o premio o por el reconocimiento del grupo. Los estudiantes podían caer en una hipocresía, simplemente en un aparecer más que en el ser, por buscar un reconocimiento. En este modelo pocos se perfilaban, creando una élite de alumnos que acogían el modelo y otros podían caer en la mediocridad. No hacían las cosas por convicción, sino que hacían las cosas por un premio. Luego aparece el otro modelo, el modelo de educación activa,
a finales del siglo XIX, inicios del siglo XX. El estudiante es un líder, un cooperador, se siente libre dentro de la norma, con una personalidad bien formada, en armonía con la vida social, sabe las consecuencias naturales de sus actos. El docente es un psicólogo, un trabajador social, un examinador, un orientador. La metodología es abierta, funcional. Se sienten en libertad y con cooperación. Tienen libertad dentro de la norma. Tienen apertura a la creatividad y a la pluralidad. Tienen diversos elementos pedagógicos y didácticos. La sociedad entonces es el agente que produce las normas allí en el modelo educativo Activa. En cuanto a los videos de YouTube, que ofrece 5 videos, uno de ellos, el de Plaza Sésamo, donde se enseñan las vocales a través de los títeres, primero por medio de un juego de adivinar la vocal, por medio de pautas que da el personaje, luego se relacionan las vocales con cosas del contexto de los niños, como la forma de las letras, con secretos que tienen las formas, con cuestiones de la vida de los niños como fantasmas, y luego hay un bombardeo de las vocales en minúsculas y mayúsculas A, E, I, O, U. Este video puede tener características de la escuela tradicional en cuanto que incita a la memorización y es rígida en la secuencia A, E, I, O, U. Solo emplea esta secuencia pudiendo tener otras secuencias. Pero en lo demás tiene características de escuela activa en cuanto a la creatividad de utilizar títeres, medios creativos de televisión, mostrar alegría, de relacionar los conocimientos con el contexto, en el empleo del juego para aprender. Los 3 videos de Zip, el explorador, muestra el ambiente de la escuela activa. Zip es un niño líder activo que está preguntándose sobre las situaciones que le suceden. ¿Cómo es que, por ejemplo, se le ha descongelado el helado? Tiene en su casa unos padres que le enseñan con ejemplos prácticos, que lo estimulan a aprender. Hasta la mamá sabe emplear el computador. En la escuela hay pocos alumnos. Una docente que les enseña desde sus inquietudes, les estimula con sus actividades en cuanto que si hacen la actividad de descongelar, pueden comerse en la fruta que hay dentro del bloque de hielo. Ella manda plasmar las experiencias de sus clases en sus cuadernos. Esta es la manera de evaluar y los felicita y les habla de buena manera por sus logros. En la clase del uso de la lupa, el docente da la libertad para mirar todo lo que deseen ver desde el orden en el salón. Luego termina la clase, salen y comparten con la abuela las experiencias de la mañana. La abuela misma también comparte su experiencia. Ella había utilizado la lupa para enhebrar una aguja. Luego llegan a la casa y siguen jugando con la lupa, ahora mirando hormigas. Esa es como la tarea. Desde el juego ellos van aprendiendo en sus hogares. En el video de Kikiriki, reglas de juego número 8, nos recuerda más bien la escuela romántica, empleada en el siglo XIX y XVIII, donde el docente era un acompañante o auxiliar. El alumno era dueño de su propio espacio, manejaba la libertad de expresión y aprendía lo que el alumno solicitaba y el alumno manejaba la espontaneidad. Lo primordial era el manejo de la libertad. El video muestra un noticiero donde se escuchan las llamadas de radioescuchas. Llama a alguien llamado Calero pidiendo un consejo porque nadie quiere jugar con él fútbol. Entre las opiniones que dan los 3 periodistas, 2 son de tinte negativo y una, que es la de la señorita periodista, es el consejo más adecuado. Lo mismo sucede con la segunda llamada de un jugador del equipo que explica por qué ellos no quieren jugar con Calero. Queda la libertad para acoger el mejor consejo, que objetivamente es la de la periodista. Además, la segunda llamada complementa la información de la primera llamada. En los niños que ven estos videos queda la enseñanza que en la vida se darán muchos consejos, pero que hay que optar por los más correctos con libertad. En el modo de presentar con creatividad tiene también características de la escuela nueva activa. En cuanto a aterrizar estas situaciones de la enseñanza a lo que vemos en las tutorías de la Universidad de Santo Tomás, abierta y a distancia, encontramos en el docente un tutor orientador, bien formado, que da razón de todas nuestras inquietudes. El estudiante debe tener una intención de autoformación porque va a estar distante de la universidad y de sinceridad para saber que realmente está aprendiendo. Sinceridad para autoevaluarse y para evaluar a sus compañeros. La metodología es construir conocimientos desde la práctica, desde sus intereses. No se emplea estrictamente la memorización, sino la reflexión.
El modelo educativo es humanista y se aprende a través de resolver una pregunta acerca de un problema. La evaluación se hace a través de la socialización, donde se demuestra lo que se sabe. Se comparten los conocimientos con los compañeros, que son los pares, y con el docente. La disciplina se logra a través del interés por aprender. El currículo es flexible. El docente aporta a sus estudiantes en sus distintas situaciones donde desean formarse a pesar de no tener casi tiempo porque trabajan o estudian o a pesar de que llegan de diversos lugares distantes. Aportan para que haya un pueblo pensante y formado. El docente valora las diferencias culturales de sus estudiantes y la diversidad de opiniones. Les motiva para que en la comunidad sean personas que influyan en bien de la comunidad y de la sociedad y en la participación política con honestidad. A nivel de la situación del docente en Colombia, se ha visto que a lo largo del tiempo el docente ha perdido su valor por el mal manejo de los modelos actuales, por el mero hecho de querer defender los derechos de los niños. La sociedad, por ese defender los derechos de los niños, han quitado el valor a la corrección que hacía el docente. A veces se abusa del docente. También porque en esta última época los padres de familia no respaldan al docente como en tiempos antiguos, cuando los mismos padres le decían a los docentes que si había que castigarlos, se les castigara. Aunque se ha ganado más en el manejo de los niños en cuanto a los castigos, que no sean severos, se necesitan siempre de las normas, se necesita siempre de la quietud, se necesita siempre del manejo integral de los niños, del orden en el salón, se necesita siempre esto. Creo que en estos últimos tiempos, pues a través de la motivación a los niños. Por lo tanto, el docente debe ser creativo para poder ganar la atención de sus estudiantes. Debe ser un docente que maneje los distintos medios de comunicación, un docente que esté siempre formándose integralmente. Esa es la misión del docente actualmente en Colombia.